Estado del arte del síndrome mediastínico. El síndrome mediastínico es aquel síndrome que comprende el conjunto de signos y síntomas que resultan de las patologías que producen la compresión de uno o varias estructuras anatómicas que se encuentran localizadas, ya sea en el mediastino superior o en el mediastino inferior con su porción anterior, media y posterior. Entre las alteraciones que allí se pueden encontrar están los procesos compresivos, ya sea de venas, nervios y órganos, y por otro lado se encuentran las patologías relacionadas con vasos y de vísceras huecas. Entre las causas de obstrucción del mediastino encontramos los tumores, las neoplasias, las linfadenopatías, ya sean inflamatorias, granulomatosas o metastásicas. También por linfomas, quistes del desarrollo, dilataciones vasculares, lesiones esofágicas, entre otros. Entre los síndromes mediastínicos encontramos los síndromes que afectan el mediastino superior. Entre estos está el síndrome del tronco brachiocefálico y venas pulmonares. Este síndrome comprende las patologías en las que se está comprometido el flujo sanguíneo del tronco brachiocefálico y de las venas pulmonares. A las maniobras semiológicas vamos a encontrar que en la auscultación se evidencia presencia de soplo y frémito en el foco pulmonar. Otro síndrome que podemos encontrar es el síndrome de la vena cava superior. Este síndrome se debe a la obstrucción, ya sea de forma completa o de forma parcial, del flujo de la vena cava superior a la aurícula derecha. Esta obstrucción puede estar relacionada con tumores, neoplasias, trombosis, entre otras patologías que causan una disminución de la luz del vaso, lo cual puede producir una obstrucción al flujo. Este síndrome comprende signos y síntomas por los cuales el paciente genera un motivo de consulta. Entre estos se encuentra la disnea, la tos, cianosis y edema. En cuanto a las maniobras semiológicas, encontramos que a la inspección de cabeza y cuello se puede observar al paciente con presencia de edema facial, edema en esclavina, inyección conjuntival e ingurgitación de la vena yugular. A la inspección del tórax se puede observar circulación colateral. A la palpación se puede evidenciar presencia de pulso paradójico. A la auscultación cardíaca se puede evidenciar ruidos cardíacos arrítmicos o con presencia de soplos. Por otro lado, a la auscultación pulmonar se puede evidenciar murmullo vesicular con o sin alteraciones, con sibilancias y estridor. Entre los síndromes del mediastino inferior, en su porción anterior, encontramos que este es asiento de patologías tumorales, cancerosas, por masas, entre los cuales se encuentran quistes dermoides, teratomas, neoplasias benignas y malignas de células germinales, timomas, linfosarcomas y la enfermedad de Hodgkin. Entre las manifestaciones clínicas relacionadas con este síndrome se encuentran el malestar en general, dolor retroesternal, disnea, tos, tricoptisis por ruptura del teratoma mediastinal. A las maniobras semiológicas vamos a encontrar que a la inspección se puede haber una presencia de edema en esclavina, ingurgitación de la vena yugular debido a la compresión de la vena cava superior por quistes dermoides o teratomas. A la palpación se puede observar la presencia de un ganglio hipertrófico relacionado con un linfosarcoma, el cual se puede reconocer en la región cervical o axilar. Entre los síndromes del mediastino inferior en su porción media podemos ver que son blanco de patologías como las adenopatías benignas, los linfomas, las metástasis ganglionares y los quistes broncogénicos, entre otros. Estos síndromes comprenden manifestaciones tanto pulmonares como compromiso de nervios recurrentes y frénicos, entre los que podemos encontrar el síndrome de compresión bronquial. Este síndrome se encuentra relacionado con las patologías que producen una compresión y obstrucción de la luz bronquial por patologías como el quiste broncogénico. Este síndrome se acompaña de uno o varios síntomas, los cuales comprenden tos seca, hemoptisis, disnea progresiva, atelectasia, dolor retroesternal. A las maniobras semiológicas vamos a encontrar que a la inspección se puede evidenciar mucosas cianóticas, disnea, y puede estar acompañado de volumen disminuido en emitoras afectado y tiraje costal en la zona afectada. A la palpación se puede observar una disminución o abolición de las vibraciones vocales con disminución de la excursión pulmonar. A la percusión se puede evidenciar sonido de matidez y submatidez. Y por último, a la auscultación hay presencia de murmullo vesicular. Otro síndrome que se puede encontrar es el síndrome nervioso de la cadena simpática, entre los cuales se encuentra el síndrome de Claude-Bernard
Horner causado por lesión o compresión del ganglio estrellado, en el cual se ve una serie de alteraciones en la cara, las cuales se ven evidentes en el examen físico. En las maniobras semiológicas vamos a encontrar que a la inspección de la cabeza se puede observar presencia de miosis, ptosis palpebral, enoftalmos, anhidrosis facial y puede ir o no acompañado por inyección conjuntival. A la auscultación puede haber presencia de bradicardia o taquicardia. Otra alteración es la alteración del nervio frénico, que comprende todas aquellas alteraciones como pleuritis, aumento de tamaño de los ganglios del mediastino, tumores pulmonares y del mediastino, en las cuales se produce una alteración o parálisis del nervio frénico, el cual puede acompañar de un dolor irradiado al hombro izquierdo y crisis de hipo. De la misma manera, el nervio frénico, al ser la estructura que inerva el diafragma, cuando se produce una alteración que conlleve su parálisis, producirá una elevación del hemidiafragma y con ello una dificultad respiratoria. A las maniobras semiológicas vamos a encontrar que a la inspección se puede observar dificultad respiratoria y crisis de hipo. A la palpación se puede evidenciar una alteración en la excursión diafragmática. En la percusión, al haber una elevación del hemidiafragma por afectación del nervio frénico, producirá también que se eleven estructuras como el hígado, con lo que lleva a que en la percusión hayan sonidos de matidez. Los síndromes del mediastino inferior en su porción posterior encontramos que están relacionados con patologías como los quistes broncogénicos, los linfomas, los tumores intramurales del esófago, los quistes esofágicos, el cordoma, el divertículo torácico proveniente del intestino, entre los cuales encontramos los tumores neurogénicos. Estos tumores son la causa más común de masa mediastinal posterior, el cual se origina en los nervios intercostales y están asociados a malformaciones vertebrales. Estos tumores producen una compresión de estructuras aledañas como son el esófago, la tráquea, la aorta descendente, por lo que las manifestaciones clínicas que generan un motivo de consulta son la disnea, la disfagia, tos, dolor sordo y malestar general. Otro síndrome que podemos encontrar es el síndrome esofágico, que comprende todas aquellas patologías que producen una compresión u obstrucción de la luz del esófago, en la cual se ve afectado el paso del bolo alimenticio del esófago al estómago, para su posterior degradación, absorción y pase hacia el duodeno, lo cual podrá generar alteraciones en la mucosa esofágica por acúmulo del bolo alimenticio produciendo úlceras esofágicas y dificultad para el paso del alimento. Tales alteraciones pueden ir acompañadas de los siguientes signos y síntomas, tales como náuseas, vómito, hematemesis, melenas, anorexia, pérdida de peso, disfagia, regurgitación, cialorrea o cialismo, pirosis y onicofagia. A las maniobras semiológicas podemos encontrar que a la inspección se puede observar malestar general, astenia, ainamia, dolor epigástrico y pérdida de peso. Otro síndrome que podemos encontrar es el de la aneurisma de la aorta, el cual produce el síndrome de Oliver-Cardellini, en el cual se evidencian latidos descendentes transmitidos a la laringe provocado por un aneurisma del callado aórtico. Otro síndrome que está relacionado es el síndrome nervioso del vago, que comprende las alteraciones que producen compresión o irritación del nervio vago. Las manifestaciones clínicas relacionadas con la alteración de este nervio son náuseas, frío en manos y pies, dolor cervical, náuseas, diarrea, adormecimiento del cuero cabelludo y mareo. En las maniobras semiológicas vamos a encontrar que al examen físico se pueden evidenciar a la inspección sudoración excesiva, enrojecimiento facial y rigidez del cuello. A la palpación se puede evidenciar ritmo cardíaco irregular, a la auscultación hay taquicardia. Los síndromes mediastinales inferiores son los síndromes que comprenden patologías asociadas a la compresión de estructuras que se encuentran en el mediastino inferior, entre las cuales está síndrome de la vena cava inferior. Este síndrome está dado por alteraciones que produzcan una obstrucción o oclusión de la vena cava inferior, ya sea de origen maligno o por carcinomas, o por procesos no malignos como los trombóticos por trombosis de venas ilíacas. Además, también se encuentra relacionado con mediastinitis, fibrosis, aneurisma de la aorta, entre otros, lo que obliga a un redireccionamiento del flujo de la vena cava inferior hacia venas ácidos, mamarias internas, paraesternales, esofágicas o venas abdominales, lo cual explica las alteraciones que se pueden hallar a la exploración física, entre las cuales podemos encontrar. A la inspección se puede observar un edema bilateral de miembros inferiores,
circulación colateral, ascitis y hepatoesplenomegalia.